Él solo estaba haciendo su trabajo en la construcción de una autopista y no esperaba nada fuera de lo común. Pero un solo golpe del cucharón contra la roca reveló algo que había permanecido oculto bajo tierra durante décadas. Ese hallazgo desencadenó una cadena de acontecimientos que afectó al poder, al dinero y al destino de muchas personas. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Daniel Harris llevaba años despertándose antes del amanecer sin necesidad de alarma. El cuerpo aprendía a hacerlo solo después de suficientes madrugadas iguales, después de suficientes turnos en los que el día comenzaba cuando el mundo aún estaba a oscuras. Se levantaba despacio, sin hacer ruido, como si todavía viviera en los barracones del ejército, donde cualquier sonido fuera de lugar podía convertirse en un problema. El hábito había quedado grabado en él mucho después de colgar el uniforme. Su vida no tenía grandes giros ni ambiciones. Tras dejar el ejército, pasó directamente a las obras, primero por necesidad, luego por costumbre. El trabajo era duro, pero claro. Había tareas que cumplir, horarios que respetar y un salario que llegaba cada mes sin preguntas incómodas. Eso le bastaba. Pagaba el alquiler de su pequeño apartamento, ayudaba a su madre con lo que podía y mantenía su vieja camioneta funcionando lo justo para ir y volver del trabajo. No esperaba más. Daniel no era un hombre que hablara mucho. No porque fuera hosco, sino porque había aprendido que las palabras innecesarias suelen traer problemas innecesarios. Observaba más de lo que decía. En el ejército había aprendido a detectar detalles que otros pasaban por alto, a leer el terreno, a distinguir lo normal de lo que no encajaba. Esa atención silenciosa lo había mantenido con vida entonces, y lo había convertido en un operador de maquinaria confiable ahora. Aquella mañana comenzó como todas las demás. El sol aún no había terminado de elevarse sobre las colinas cuando Daniel llegó a la obra. El aire ya estaba caliente, cargado de polvo rojo y olor a diésel. El proyecto era una nueva autopista que atravesaría kilómetros de terreno seco en el sur del estado, una cicatriz de asfalto que uniría pueblos olvidados y zonas industriales. Para los ingenieros era un trazado más. Para los obreros, semanas interminables de calor y ruido. Daniel subió a la cabina de su excavadora y cerró la puerta. Dentro, el mundo se redujo al rugido del motor, a las vibraciones constantes bajo sus pies y a la vista limitada por el parabrisas cubierto de polvo. Avanzó siguiendo las marcas del terreno, cortando el talud con movimientos precisos. La tierra ofrecía resistencia, como siempre. Arcilla dura, capas de caliza, raíces secas. Nada fuera de lo común. Entró en ese estado mental que conocía bien, donde el cuerpo trabaja casi solo y la mente se queda en silencio. Era un espacio cómodo, seguro. Allí no había recuerdos ni preocupaciones, solo el siguiente movimiento del brazo hidráulico y el peso exacto del cucharón. Fue entonces cuando ocurrió. El golpe no sonó como debía. No fue el crujido seco de la piedra ni el impacto hueco de una tubería olvidada. Fue un sonido sordo, metálico, vacío. La excavadora se estremeció ligeramente, como si el suelo hubiera rechazado el golpe. Daniel soltó el acelerador de inmediato. Sabía reconocer la diferencia. Años de trabajo le habían enseñado que la tierra tiene su propio lenguaje, y aquello no pertenecía a él. Detuvo la máquina y permaneció inmóvil unos segundos, escuchando. El motor seguía vibrando, pero debajo de ese ruido había algo más. Una sensación difícil de describir, como si el terreno hubiera perdido solidez por un instante. Daniel volvió a bajar el cucharón con cuidado, apenas rozando el punto del impacto. El sonido volvió a repetirse, igual de antinatural. Frunció el ceño. No era una roca grande ni una cavidad natural. Tampoco coincidía con la profundidad habitual de las canalizaciones. Algo no encajaba. Con movimientos lentos, comenzó a retirar la capa superior de arcilla. La tierra cayó a un lado, dejando al descubierto una superficie lisa, demasiado lisa. Daniel apagó el motor y abrió la puerta de la cabina. El silencio que siguió fue casi inquietante, roto solo por el viento caliente y lejano ruido de otras máquinas. Saltó al suelo y se acercó al punto despejado. Ante él apareció una losa de hormigón perfectamente nivelada, sin grietas visibles, sin el desgaste típico de los cimientos antiguos.
No pertenecía al paisaje, no pertenecía a la obra. Era como si alguien la hubiera incrustado allí a propósito. Daniel pasó la mano por la superficie. Estaba fría al tacto, a pesar del sol. Se agachó y apartó más tierra con una pala. Entonces vio el borde, un contorno recto, reforzado con metal. Un fragmento oxidado que no dejaba lugar a dudas. Era una puerta, no un simple acceso técnico ni un resto de construcción abandonada. Aquello había sido sellado. Había una bisagra visible, restos de un material endurecido que en otro tiempo había servido como sellador. Alguien había querido que aquello permaneciera oculto. Daniel sintió un nudo en el estómago. Recordó los planos del proyecto, las reuniones de seguridad, los informes geológicos que aseguraban que el tramo estaba limpio. Nada de eso mencionaba una estructura enterrada, y sin embargo, allí estaba, tan real como el calor que le empapaba la espalda. El hormigón tenía marcas, pequeñas letras y números apenas visibles, un sello de una empresa constructora que Daniel reconoció vagamente. Había oído ese nombre años atrás, asociado a un escándalo, a contratos cancelados y a una desaparición repentina del mercado. La empresa ya no existía, o al menos eso se suponía. Llamó al capataz. Otros trabajadores se acercaron, curiosos. Se intercambiaron hipótesis en voz baja. Algunos bromearon nerviosos. El capataz miró la losa, hizo un par de llamadas y decidió detener los trabajos en esa sección. Dijo que se ocuparían de la documentación más tarde, que no valía la pena retrasar toda la obra por un hallazgo extraño. La decisión dejó a Daniel intranquilo. Demasiado rápido, demasiado informal. Los trabajadores fueron regresando a sus tareas. La losa quedó parcialmente cubierta, marcada con cintas y conos que no parecían suficientes para contener lo que escondía. Al final del turno, Daniel fue el último en marcharse. Se detuvo un momento antes de subir a su camioneta y miró hacia el punto donde había descubierto la puerta. El terreno parecía normal otra vez, casi inocente, pero él sabía lo que había debajo. Esa noche, en su apartamento, no pudo dormir. La imagen de la losa volvía una y otra vez. No sentía curiosidad en el sentido común de la palabra. Sentía inquietud, como si hubiera tropezado con algo que no estaba destinado a ser encontrado, y que ahora exigía una respuesta. Pensó en ignorarlo, en volver al trabajo al día siguiente y dejar que otros se encargaran. Era lo más sensato. Pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba el sonido hueco bajo el cucharón, el frío del hormigón, la certeza de que aquello no era un error ni una casualidad. Antes del amanecer tomó una decisión. Sabía que no podía hacerlo solo. Pensó en Michael Reeves, operador de bulldozer, un hombre callado que había trabajado con él durante años. Michael no hablaba de más, no hacía preguntas innecesarias y, sobre todo, sabía cuándo guardar silencio. Cuando el sol volvió a levantarse sobre las colinas y la obra despertó de nuevo, Daniel ya sabía que esa noche regresaría, no por dinero ni por ambición, sino porque algo bajo esa roca se negaba a quedarse enterrado, y porque, por primera vez en mucho tiempo, su vida ordenada y predecible se había desviado del camino marcado. La noche cayó sobre la obra con una rapidez casi abrupta, como si el día hubiera decidido retirarse sin despedirse. Daniel condujo sin encender la radio, atento a cada sonido del motor y a cada luz que aparecía en la carretera. No sentía emoción ni adrenalina, sino una concentración tensa, parecida a la que había conocido años atrás, antes de una operación nocturna. No sabía exactamente qué iba a encontrar, pero sabía que ya no podía fingir que nada había pasado. Michael Reeves lo esperaba cerca del acceso secundario a la obra. Estaba apoyado en su camioneta, con las manos en los bolsillos y el rostro medio oculto por la sombra. No sonrió al ver a Daniel, solo asintió. No hicieron preguntas. Ambos entendían que lo que estaban a punto de hacer no era una travesura ni una simple curiosidad. Caminaron juntos por el terreno silencioso, evitando las zonas iluminadas por focos. La obra de día era un caos de ruido y movimiento, pero de noche parecía un lugar abandonado, casi irreal. El viento arrastraba polvo seco y hacía vibrar las cintas de seguridad con un sonido bajo, inquietante. Cada paso resonaba más de lo que debería. Cuando llegaron al punto exacto, Daniel sintió de nuevo ese frío extraño,
como si la temperatura descendiera apenas unos grados alrededor de la losa. Retiraron con cuidado la tierra suelta que había vuelto a cubrirla parcialmente durante el día. La superficie de hormigón apareció intacta, indiferente al paso del tiempo y a su presencia. Michael iluminó el borde con la linterna. La bisagra seguía allí. Daniel apoyó las manos en el metal y sintió una resistencia firme, como si la puerta se negara a ceder después de tantos años de silencio. Ajustó la palanca improvisada que habían traído y aplicó fuerza poco a poco. Durante unos segundos no ocurrió nada. Luego, con un sonido grave y áspero, algo se movió. El aire que salió del interior los golpeó en el rostro. Era frío, denso, cargado de un olor antiguo que no pertenecía a la tierra ni a la humedad común de los sótanos. Olía a metal envejecido, a papel cerrado durante décadas, a un tiempo detenido. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La abertura era lo suficientemente amplia para pasar. Daniel descendió primero, apoyando los pies con cuidado. El haz de la linterna reveló un pasillo estrecho de paredes lisas, perfectamente construidas. No había signos de derrumbe ni de filtraciones. El suelo estaba cubierto por una capa uniforme de polvo, tan intacta que cada huella destacaba con claridad. Avanzaron despacio, conscientes de que cada paso dejaba una marca. Daniel observaba las paredes, el techo, los ángulos exactos. Aquello no era un refugio improvisado ni un simple escondite. Era una estructura planificada, costosa, diseñada para durar y diseñada para no ser encontrada. El pasillo desembocaba en una sala más amplia. Allí el silencio era casi absoluto. Daniel barrió el espacio con la linterna y se quedó inmóvil. Frente a ellos había filas de cajas, estanterías metálicas y mesas de trabajo. Todo estaba ordenado con una precisión inquietante, como si alguien hubiera cerrado la puerta con la intención de volver pronto. Las cajas contenían botellas de alcohol perfectamente conservadas, joyas envueltas con cuidado, relojes aún en sus estuches originales. No eran objetos viejos en el sentido común. Eran lujosos, caros, fuera de lugar bajo una autopista en construcción. Daniel sintió una presión en el pecho. Aquello no era un botín olvidado, era una reserva. En una de las mesas encontraron documentos, carpetas alineadas, hojas protegidas del polvo. Michael tomó una al azar y la abrió. Los números, las firmas y los sellos oficiales llenaban las páginas. Daniel reconoció algunos nombres de empresas. Algunas seguían operando. Otras habían cambiado de nombre, pero no de actividad. Pasó las páginas con cuidado, como si temiera que se deshicieran al tocarlas. Vio contratos, transferencias, correspondencia entre funcionarios municipales y directivos de constructoras. Todo estaba documentado con una claridad brutal. No era una sospecha ni una teoría. Era una prueba. En una carpeta distinta apareció un nombre que detuvo a Daniel. Robert Miller. Sintió un golpe seco en la memoria. Miller había sido ingeniero. Había sido acusado de fraude a principios de los años 80. La historia oficial decía que había desviado fondos y manipulado proyectos. Daniel recordaba el escándalo, recordaba cómo había terminado, desprestigiado, arruinado, solo. Robert Miller había sido el padre de un amigo suyo, un hombre que había muerto convencido de que su padre había sido un criminal. Daniel apretó los dientes mientras leía. Los documentos contaban otra historia. Miller había intentado denunciar irregularidades. Había seguido el rastro del dinero y había sido destruido por ello. La sala dejó de parecer un simple escondite. Era un archivo, un lugar donde se había enterrado la verdad junto con las pruebas. Daniel sintió que algo se rompía dentro de él. Ya no era un espectador accidental. Aquello lo alcanzaba de lleno. Michael cerró una de las carpetas y miró a Daniel. No dijo nada, pero su expresión era suficiente. Ambos entendían que no podían fingir que no habían visto nada. También entendían el peligro. Si alguien había enterrado todo aquello y había logrado mantenerlo oculto durante décadas, no dudaría en eliminar a quien lo sacara a la luz. Daniel pensó en marcharse, en cerrar la puerta y no volver jamás. Pero la imagen de Robert Miller, la injusticia prolongada durante tantos años, pesaba más que el miedo. Tomó algunas fotografías con el teléfono, apuntó nombres, fechas, cifras.
No tocó nada más de lo necesario. No buscaba llevarse objetos, buscaba pruebas. Antes de salir, se detuvo un momento y miró la sala una última vez. Todo estaba demasiado quieto, demasiado intacto, como si el lugar estuviera esperando ser descubierto en el momento justo. Cerraron la puerta con cuidado, intentando dejarla como estaba, aunque ambos sabían que nada volvería a ser igual. De regreso a sus vehículos, Daniel sintió el peso de lo que acababa de comenzar. No sabía a quién acudir ni cómo proceder. Solo sabía una cosa con absoluta certeza. Alguien no querría que aquella puerta hubiera sido abierta. Y ese alguien no tardaría en reaccionar. Durante 2 días nada ocurrió. Esa quietud fue lo que más inquietó a Daniel. Volvió a la obra, trabajó su turno completo, respondió con monosílabos cuando le hablaron y evitó mirar demasiado tiempo el lugar donde había encontrado la losa. A simple vista todo seguía igual. Las máquinas rugían, el polvo se levantaba, los ingenieros caminaban con planos bajo el brazo. Pero para él, el terreno ya no era el mismo. Sabía lo que había debajo, aunque nadie más pareciera notarlo. La mañana del tercer día llegaron. No fue una visita anunciada ni ruidosa. Simplemente aparecieron. 2 camionetas oscuras se detuvieron cerca del acceso principal y de ellas bajaron hombres vestidos con trajes que no pertenecían al mundo de la obra. No llevaban cascos ni chalecos reflectantes. Sus zapatos no estaban hechos para caminar sobre tierra suelta. Se movían con una seguridad que no pedía permiso. Daniel los vio desde la cabina de su excavadora. Supo de inmediato que no eran inspectores comunes. No observaban el terreno como alguien que busca entenderlo, sino como alguien que ya sabe exactamente qué quiere encontrar. Uno de ellos habló brevemente con el capataz. Daniel no pudo oír las palabras, pero reconoció el gesto. No era una conversación, era una instrucción. Los hombres caminaron directamente hacia la zona donde estaba la puerta enterrada. No dudaron, no preguntaron. Esa certeza confirmó el peor temor de Daniel. Alguien sabía. Alguien había estado esperando el momento adecuado. Las órdenes se ejecutaron con rapidez. Las máquinas fueron desviadas. Se trajo tierra nueva. Se niveló el área con una precisión casi quirúrgica. Donde antes había cintas y marcas improvisadas, ahora no quedaba nada. Ni siquiera Daniel, que había memorizado el lugar exacto, habría podido señalarlo con seguridad horas después. Vio cómo cargaban cajas en uno de los vehículos. No las abrió nadie. No se levantó ningún acta. No hubo fotografías ni informes visibles. Aquello no era una inspección. Era una eliminación. Los trabajadores observaban desde lejos, en silencio. Nadie se atrevía a hacer preguntas. Daniel sintió una presión creciente en el pecho. Aquella rapidez solo tenía un significado. Lo que se había encontrado no debía existir oficialmente. Y quienes lo habían descubierto, tampoco. Ese mismo día corrió un rumor. 2 obreros que habían estado cerca del hallazgo habían intentado llevarse algo durante la primera noche. Nadie sabía exactamente qué, solo que no volvieron al trabajo. Sus nombres dejaron de aparecer en las listas. No hubo despedida ni explicación. Simplemente desaparecieron. Michael se acercó a Daniel al final del turno. No habló. No hizo falta. Sus miradas se cruzaron un segundo más de lo habitual. Ambos comprendieron que el mensaje estaba claro. El silencio era obligatorio y el castigo definitivo. Esa noche, Daniel encendió el televisor casi por inercia. No esperaba nada, pero lo vio. Su nombre apareció en una franja inferior, acompañado de palabras que tardó unos segundos en procesar. Sospechoso. Materiales gubernamentales. Investigación en curso. Sintió un vacío en el estómago. La narrativa estaba lista. Él era el culpable perfecto. Un operador de maquinaria con acceso al lugar, sin poder ni protección. Si hablaba, sería un criminal tratando de salvarse. Si callaba, desaparecería. No esperó a que llamaran a su puerta. Tomó algunas cosas, lo imprescindible, y se marchó antes del amanecer. No fue una huida caótica, sino un desplazamiento calculado. Cambió rutas. Apagó el teléfono, evitó lugares conocidos. No huía de la ley, huía de algo mucho más opaco. Pensó en su madre. Fue lo más difícil. La llamó una sola vez, sin explicar demasiado, sin alarmarla. Le dijo que estaría fuera unos días por trabajo. Colgó antes de que pudiera hacer preguntas.
Sabía que necesitaba ayuda, pero no de cualquiera. Necesitaba a alguien que supiera manejar la verdad como arma. Pensó en un periodista local que había leído años atrás, alguien conocido por incomodar a las autoridades. Logró contactarlo a través de un intermediario. La reunión fue breve y tensa. Daniel habló poco, pero mostró lo suficiente. Fotografías, nombres, fechas. El periodista entendió de inmediato la magnitud de lo que tenía delante. No era una historia aislada, era un sistema. Las primeras filtraciones no tardaron. Preguntas incómodas, silencios oficiales. Daniel sintió cómo el cerco se estrechaba. Los mensajes comenzaron a llegar desde números desconocidos. No amenazas directas, sino advertencias disfrazadas. Sabemos dónde estás. Sabemos quién es tu madre. Un día recibió una fotografía, la fachada de la casa de su madre, tomada desde la calle. Daniel cerró los ojos. Aquello ya no era presión, era guerra. Luego vino la noticia. El periodista había muerto. Accidente, dijeron. Daniel supo la verdad antes de que terminara el informe. Se quedó sentado durante horas, mirando la pared. Pensó que todo había terminado, que habían ganado, pero no era así. Antes de morir, el periodista había enviado los archivos a otros, a instancias más grandes. La historia ya no podía enterrarse tan fácilmente. Daniel lo supo cuando los mensajes cambiaron de tono. Ya no eran advertencias, eran intentos desesperados de localizarlo, de cerrar el último cabo suelto. Entendió entonces que su papel había cambiado. Ya no era solo un testigo, era el último eslabón vivo de una verdad que había sobrevivido décadas enterrada. Y ahora alguien estaba decidido a borrarlo a él también. El primer indicio de que la historia había cruzado un umbral llegó sin anuncio. No fue una llamada ni un titular estridente, sino un silencio distinto, más denso, como el que precede a una tormenta. Daniel lo percibió en la forma en que los mensajes dejaron de ser ambiguos y comenzaron a multiplicarse, en la urgencia torpe de quienes antes se creían intocables. Los archivos habían salido del circuito local y habían llegado a manos que no podían ignorarlos sin dejar rastro. Eso no significaba protección. Significaba algo más peligroso. El tiempo se había acortado. Las noticias empezaron a mencionar investigaciones a nivel federal, auditorías extraordinarias, congelaciones preventivas de cuentas. Los nombres aparecían y desaparecían de los comunicados con una prudencia calculada. Algunos rostros conocidos del ámbito político dejaron de presentarse en actos públicos. Empresas que llevaban décadas ganando licitaciones anunciaron reestructuraciones repentinas. El sistema, ese entramado que había enterrado la verdad durante tantos años, se sacudía, no para rendirse, sino para recolocarse. Daniel seguía en movimiento. No se permitía 2 noches seguidas en el mismo lugar. Cambiaba de transporte cuando podía, caminaba largos tramos para despistar, aprendía a leer las ciudades como había aprendido a leer el terreno. El cansancio era un compañero constante, una presión en la base del cráneo que no se iba ni con el sueño. A veces pensaba en detenerse, en entregarse a alguna autoridad visible, pero sabía que no todas las manos que se ofrecían eran iguales. Había demasiadas puertas bajo tierra. La última tentativa de borrarlo llegó al amanecer, cuando la luz todavía no había decidido su forma. Daniel había pasado la noche en un motel al borde de una carretera secundaria. No había dormido más que a intervalos, atento a los sonidos del exterior. Al salir, notó un coche que no recordaba haber visto la noche anterior. No se movía. No tenía placas visibles desde su ángulo. Daniel caminó unos metros más, fingiendo indiferencia, y entonces lo supo. La certeza fue inmediata, limpia, como un disparo mental. No era una advertencia, era el final de la conversación. No hubo tiempo para pensar en un plan. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Daniel cambió de dirección, cruzó la carretera y se internó en un terreno irregular. Oyó pasos detrás de él, voces que no gritaban su nombre. Un ruido seco, demasiado cercano. Sintió el impacto como un golpe de hierro candente en el costado. Cayó, rodó, volvió a levantarse con una fuerza que no sabía que aún conservaba. La sangre le empapó la camisa. El dolor era real, pero no decisivo. No todavía. Siguió moviéndose. Dejó atrás el motel, los coches,
las sombras humanas que intentaban cerrar el círculo. El mundo se redujo a respiración y movimiento, a la necesidad primaria de no detenerse. En algún punto perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Se levantó de nuevo. La idea de desaparecer como los otros, sin nombre ni explicación, le atravesó la mente con una claridad insoportable. No podía permitírselo, no ahora. Cuando al fin se alejó lo suficiente, ya no tenía vehículo ni documentos. La herida seguía sangrando, pero el flujo había disminuido. Se ató la camisa alrededor del torso y siguió caminando. Cada paso era un recordatorio de que el cuerpo tiene límites y de que la voluntad, a veces, los empuja un poco más allá. Con el paso de las horas, la noticia se volvió más concreta. Arrestos confirmados, órdenes judiciales, comunicados que hablaban de redes de corrupción, de pruebas contundentes. Daniel lo supo por fragmentos, por televisores encendidos en bares donde no se detenía, por conversaciones ajenas que captaba al pasar. El daño estaba hecho, no completo, no definitivo, pero irreversible. La mentira había perdido su forma perfecta. Tenía una grieta. Al caer la noche, alcanzó la frontera del estado. No había un cartel grandilocuente ni una barrera física clara, solo un cambio sutil en el asfalto y en las señales. Se sentó a un lado del camino, apoyó la espalda contra una roca y dejó que el cansancio lo alcanzara por fin. Pensó en su madre, en Michael, en el ingeniero cuyo nombre había dormido bajo tierra durante décadas. Pensó en el periodista y en los dos obreros que nadie volvería a nombrar. La verdad no los había salvado. No había sido una recompensa. El amanecer llegó despacio, como si el día quisiera concederle tiempo al mundo para recomponerse. La luz cortó el velo de la niebla y dibujó la carretera con una claridad nueva. Daniel se puso en pie. Cada movimiento dolía, pero el dolor era una prueba de continuidad. Miró hacia atrás una última vez, hacia el territorio que dejaba. Allí, bajo una autopista en construcción, la tierra había guardado una historia que ya no le pertenecía. Comprendió entonces lo esencial. La verdad no era una victoria que se exhibe, ni un alivio que se celebra. Era una cicatriz. Algo que permanece, que duele cuando cambia el clima, que recuerda lo ocurrido sin permitir que se repita del todo. No hacía al mundo justo de inmediato, pero impedía que la mentira cerrara sobre sí misma. Daniel echó a andar por la carretera, alejándose de los nombres, de los papeles, de la vida que había conocido. No sabía a dónde llegaría ni cuánto tiempo podría seguir así. Sabía, sin embargo, que la tierra a su espalda había dejado de ser un escondite. Y que, aunque el precio había sido alto, la verdad había salido a la superficie, dejando una marca que ya nadie podría borrar por completo. Si esta historia te atrapó hasta el final, suscríbete al canal para no perderte la continuación. Aún vienen más hallazgos inesperados, secretos ocultos y verdades que durante años intentaron esconder. Comparte este video con quienes disfrutan de historias reales y misterios de la vida real. Y no olvides escribir en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Es importante saber desde dónde nos ven.